Mis hermanos parecían normales a medida que crecían, pero de repente un fatídico día ellos les dispararon a nuestros propios padres sin ninguna razón. Era una noche de verano y la casa estaba tranquila, excepto por el leve zumbido del aire acondicionado en nuestro pequeño hogar suburbano. Mis padres, Mark y Karen, habían salido a cenar como lo hacían cada viernes. Ya no llegaban temprano, no desde que Caleb y Joshua eran lo suficientemente grandes para cuidarme. Con 15 años, yo era la menor, y aunque solía extrañar tenerlos más en casa, ya me había acostumbrado a sus ausencias. Esa noche estaba en mi cuarto, deslizando mi dedo por el teléfono, cuando escuché que se abría la puerta principal. Pasos. Lentos y pesados. Pero luego, silencio. No pensé mucho en ello al principio. Seguramente mis hermanos estaban abajo viendo la televisión. Pero algo en el silencio después de los pasos, se sentía mal. Mi corazón comenzó a latir rápido, sin razón aparente. Me quedé inmóvil. Entonces, de repente, lo oí. Un golpe. Algo pesado cayendo al suelo. Antes de poder reaccionar, otro golpe le siguió. Salté de la cama, con el corazón acelerado. Bajé corriendo las escaleras, llamando a Caleb y Joshua. No hubo respuesta. Solo el sonido de mi propia respiración, agitada y rápida. No lo sabía entonces, pero ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que el oscuro secreto de mi familia comenzó a desentrañarse. Caleb tenía 20 años y Joshua 18. Todos los veían como los hijos perfectos. Eran populares en la escuela, buenos en deportes y parecían tenerlo todo. Eran mis héroes, fuertes, protectores y amables. Llevábamos una vida cómoda. Mi papá tenía un negocio exitoso y mi mamá era profesora. Desde afuera, éramos la familia perfecta. Pero, como todas las familias, teníamos nuestros secretos. Encontré a Caleb de pie en la sala de estar, mirando algo en el suelo. Su rostro estaba pálido, con los puños apretados. Joshua estaba a su lado, con los ojos abiertos y desorbitados. Miré más de cerca y entonces lo vi. Mis padres, tirados ahí, inmóviles. Di un grito, retrocediendo en shock. ¿Qué pasó?, grité. ¿Qué está pasando? Caleb se volvió hacia mí, con la voz baja y temblorosa. Emma. Llegamos a casa y los encontramos así. Sus ojos se desviaron hacia Joshua, quien aún miraba los cuerpos de nuestros padres, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No podía procesar lo que decía. Encontrarlos. ¿Cómo? Mi mente corría, tratando de armar lo que había pasado. ¿Un robo? ¿Un accidente? Pero nada tenía sentido. Entonces Caleb me agarró del brazo. Necesitamos llamar a la policía, dijo, con voz más firme ahora, más urgente. Asentí, con las lágrimas nublando mi visión. Pero antes de que pudiera alcanzar el teléfono, Joshua salió de su aturdimiento. No, no podemos llamarlos, dijo, con voz desesperada. Caleb le lanzó una mirada de advertencia. Por un momento, se quedaron ahí, intercambiando una mirada. No entendía. Conocía a mis hermanos mejor que nadie. Pero en ese momento, se sentían como extraños. La policía llegó rápidamente, y todo después de eso se sintió como un borrón. Preguntas, luces parpadeantes, oficiales moviéndose por la casa, tomando notas, hablando en voz baja. Recuerdo a Caleb y Joshua parados juntos, susurrando entre ellos. Algo se sentía mal. No estaban actuando como ellos mismos, pero estaba demasiado abrumada por el dolor y la conmoción como para concentrarme en ello. La policía nos preguntó dónde habíamos estado esa noche. Caleb les dijo que todos habíamos ido al cine y que al regresar encontramos a nuestros padres así. Joshua lo respaldó, así que no dije nada, solo asentí en acuerdo porque no recordaba dónde habían estado. Y confiaba en mis hermanos. Pensé que estaban diciendo la verdad. Pasaron los días, y sentía como si nuestro mundo se estuviera desmoronando. La policía no tenía sospechosos. Dijeron que era un intento de invasión doméstica que salió mal, pero nadie realmente sabía lo que había pasado. Amigos y familiares vinieron a ofrecer sus condolencias, pero nada se sentía real. Cada vez que miraba a Caleb y Joshua, veía esa misma extraña expresión en sus ojos. La misma que tenían la noche que encontramos a nuestros padres. Traté de preguntarles sobre ello. Una vez, le pregunté a Caleb si algo había pasado antes de que llegáramos a casa, algo que no me estaban contando. Solo sacudió la cabeza, evitando mi mirada, y dijo, no, Emma, todo está bien. Estamos tratando de sobrellevarlo, ¿de acuerdo? Pero nada estaba bien. Ni siquiera de cerca. Pasaron semanas, y las tensiones entre mis hermanos crecieron cada vez más. Dejaron de hablarse, pasando más tiempo separados.
Comencé a escuchar discusiones a través de las paredes por las noches. Voces apagadas. Palabras llenas de ira. Pero una noche, escuché algo que me heló la sangre. Pasaba frente a la habitación de Caleb cuando lo oí decir: necesitas callarte sobre esto, Joshua. Nadie puede saber lo que realmente sucedió. La voz de Joshua vino después, temblorosa y asustada: no puedo, Caleb. No puedo guardarlo dentro. Me está consumiendo. Pegué mi oído contra la puerta, con el corazón latiendo rápido. ¿De qué estaban hablando? ¿A qué tenía tanto miedo Caleb? Lo hice por nosotros, Caleb espetó. Por ti, por mí, por Emma. Ellos nunca nos iban a dejar vivir nuestras vidas, Joshua. Lo sabes. Por un momento, hubo silencio. Entonces, Joshua susurró: pero matarlos. No se suponía que sucediera así. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Retrocedí tambaleante, con la cabeza dando vueltas. ¿Escuché bien? ¿Caleb acaba de admitir que mataron a nuestros padres? Mi mente iba a 1000 por hora. No. No podía ser cierto. Tenía que ser algún tipo de malentendido. Mis hermanos. Mis hermanos no podrían haber hecho esto. Pero en el fondo, lo sabía. Había visto las miradas que se lanzaron, las mentiras que dijeron a la policía. Ahora comenzaba a entender por qué los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No sabía qué hacer. No podía confrontarlos. Tenía demasiado miedo de lo que podría descubrir. En lugar de eso, empecé a armar las piezas poco a poco. Lentamente, comencé a darme cuenta de cuánto me había perdido mientras crecía en nuestra casa. Verás, nuestros padres no eran las personas perfectas que pretendían ser. Mi papá, Mark, siempre había sido un hombre estricto. Pero lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era hasta qué punto llegaba. Él controlaba cada parte de nuestras vidas, especialmente las de Caleb y Joshua. Los presionaba para ser perfectos, para tener éxito a cualquier costo. Recuerdo cuántas veces Caleb llegaba tarde de prácticas adicionales o cómo Joshua siempre parecía tenso alrededor de mi papá. Empecé a recordar, pero nunca había entendido la imagen completa. Entonces, una tarde, encontré una carta escondida en la habitación de Caleb mientras buscaba respuestas. Era de nuestra madre, escrita años atrás, pero nunca enviada. En ella, hablaba sobre cómo mi padre la había lastimado emocional y físicamente, y sobre cómo se sentía atrapada en su matrimonio. Decía que estaba ahí por nosotros, por la familia, pero que a veces deseaba tener la fuerza para irse. Las lágrimas nublaron mis ojos mientras la leía. Mi madre también había estado sufriendo. Era como si todas las piezas se estuvieran juntando lentamente. Pero aún no conocía toda la verdad, ya no podía soportarlo. Así que una noche confronté a Caleb. Le dije que sabía sobre las discusiones, sobre la presión que nuestro padre les había puesto, y sobre la carta. Su rostro se puso pálido, y por un momento, pensé que lo negaría todo. Pero luego se derrumbó. Emma, susurró, con la voz quebrada. No entiendes. Él nos estaba destruyendo. Me estaba destruyendo a mí. No. No podía dejar que siguiera. Me contó todo. Como nuestro padre lo había empujado a él y a Joshua hasta sus límites, controlando cada uno de sus movimientos. Como se había vuelto violento, golpeándolos cuando no alcanzaban sus estándares imposibles. Pero lo peor de todo, reveló que nuestro padre había estado abusando de Joshua durante años, emocionalmente, físicamente, y de formas que me revolvieron el estómago. Era una pesadilla de la que ninguno de los dos podía escapar, hasta que una noche, después de una confrontación particularmente brutal con nuestro padre, Caleb no pudo soportarlo más. Agarró a Joshua y juntos idearon un plan. Nunca tuvieron la intención de llegar tan lejos. Caleb me juró que se suponía que solo fuera una confrontación, una manera de enfrentarse a él. Pero cuando nuestro padre se defendió, todo se salió de control. En un momento de furia y miedo, lo mataron. Luego, en medio del caos, nuestra madre entró en la escena. Ella no debía estar allí. Pero al ver lo que había sucedido, Caleb dijo que no tuvieron elección. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras él me contaba la verdad. El peso de todo era insoportable. ¿Cómo podía ser esta mi familia? ¿Cómo podían mis hermanos, las personas que más amaba, haber hecho algo tan terrible? No sabía qué hacer con la verdad. No podía entregarlos, pero tampoco podía vivir con las mentiras, así que, al final, fue Joshua quien tomó la decisión por mí. Unos días después de la confesión de Caleb, vino a verme, con el rostro pálido y los ojos vacíos. No puedo vivir así más, Emma, dijo en un susurro apenas audible.
Necesito decir la verdad. Mi corazón se rompió. Con manos temblorosas, hice la llamada más difícil de mi vida. Marqué el número de la policía y les conté todo. No sabía qué sucedería después, pero sabía que la verdad tenía que salir a la luz. El juicio fue largo y doloroso. Caleb y Joshua fueron acusados del asesinato de nuestros padres, y los medios no perdieron oportunidad de difundir la historia. La familia suburbana perfecta convertida en pesadilla. Pero a medida que el juicio avanzaba, sucedió algo extraño. La gente empezó a ver a mis hermanos no solo como asesinos, sino también como víctimas. Víctimas de un hogar roto, de un padre que los había llevado al límite. Al final, Caleb y Joshua fueron sentenciados a prisión, pero no de por vida. El juez reconoció el abuso que habían sufrido y lo tomó en consideración. No fue el final que había esperado, pero era lo mejor que podíamos conseguir. Ahora, años después, pienso en esa noche todo el tiempo. Pienso en los secretos que guardaba nuestra familia, en las mentiras que vivimos y en el terrible precio que pagamos por ello. Visito a mis hermanos en prisión, y aunque no hablamos mucho sobre lo que ocurrió, hemos encontrado una manera de seguir adelante. Pero las cicatrices aún están ahí, y siempre lo estarán.